integral de 1 a 1 entre t. Bueno, lo voy a escribir. Las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis aquí? F de t. Este es el 4. F de t igual a la integral de 0, no es cierto, de 1 a 1 entre t, de 1 a 1 entre t, de seno de raíz de s de s. Sen de raíz de s de s. Ajá. Para todo p. Entonces este es para todo p entre 0 y 1. Y luego tienen otra función, g de x. Este es g de x igual a la integral de 2pi a ver, dejen ver, 2pi a x cuadrada, 2pi a x cuadrada de f' de t para todo x, mayor o igual que 2 entre pi, y nos piden calcular, estos son datos, y nos piden calcular g' de 2 entre pi. ¿Correcto? Bueno, eso es lo que se establece en el problema 4. Recuerden, todo lo que va después del sí y antes del entonces son hipótesis. Entonces, las hipótesis son estas dos, y esta es la conclusión o tesis. Esto es lo que queremos calcular o demostrar. Entonces, hay que ver a qué es igual eso. Bueno, vamos a aplicar, obviamente, el teorema fundamental del cálculo, para lo cual, pues, debemos descomponer esto de alguna manera. Como esto es constante por el teorema fundamental, pues vamos a tener que ¿dónde les puedo escribir o se los menciono? Lo deben tener ustedes en sus apuntes, pero vimos una fórmula para derivar integrales. Como aquí la g, dado que la g, digamos, está en términos de una integral, tenemos dos formas de obtener su derivada. Una, calculando primero la g, tomando en cuenta el teorema fundamental. Y otra, pues tomando en cuenta los resultados de la derivada de una integral, pues aplicar ese teorema y entonces hacer el cálculo. A ver, vamos a intentarlo de dos formas. De las dos formas, la más simple es la que vamos a considerar. Por ejemplo, como aquí, digamos, como g de x es la integral de una constante a, en este caso a es 2pi, a x cuadrada, y está en términos de f' de t, entonces esto viene siendo, por el teorema fundamental del cálculo, esto viene siendo f de x. Ajá, porque f de x, bueno, es f de t, aquí sería f de t, perdonen ustedes. La variable aquí es t, entonces aquí sería f de t. Porque ¿qué cosa?
Bueno, obviamente esta t, pues si está evaluada aquí en 2pi, acá de 2pi a x cuadrada, esto también aquí va a estar evaluado de 2pi a x cuadrada, y entonces esto viene siendo, ¿cuánto? Pues esto viene siendo f de, para t igual a x cuadrada, que sería f de x cuadrada, menos f de 2pi. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver. Dado que seno de raíz de x no tiene forma directa de obtener su primitiva o antiderivada mediante el teorema fundamental del cálculo, entonces tenemos que derivar lo que tenemos aquí. En consecuencia, nosotros tendríamos aquí lo siguiente, que g' de x es esta expresión f de x cuadrada menos f de 2pi, lo cual es constante, esto de aquí es constante y derivada. Entonces esto va a ser la derivada de f de x cuadrada, la derivada de f de x cuadrada, menos 0, menos la derivada de f de 2pi, f de 2pi es constante. Como es constante, la derivada de una constante es 0, entonces sería menos 0, así que nos quedaría esto nada más. A ver. Correcto. Ahora, esta parte de aquí es exactamente lo mismo que la derivada con respecto a x, porque la variable aquí es x. La derivada con respecto a x. Derivada con respecto a x de esto que tenemos aquí. Pero necesitamos entonces la regla de correspondencia de la función f. ¿Ok? Sí, mejor, primeramente, ¿no? Entonces, lo vamos a dar así. Esto sería f' evaluada en x cuadrada, ¿no? F' evaluada en x cuadrada. Entonces, si yo quiero saber a qué es igual esto, entonces necesito ver primero a qué es igual la regla de correspondencia de la derivada. Y la regla de correspondencia de la derivada, pues es f' de t, pues es la derivada con respecto a t de f de t. Y esto viene siendo la derivada con respecto a t de lo que es f de t, pero f de t por hipótesis, esto que tenemos allá arriba, esto viene siendo la integral de 1 a 1 entre t de sen de raíz de s de s. Y entonces esto, por fórmula, déjenme decirles cuál es la fórmula. La fórmula la obtuvimos, no sé si la clase del martes o la clase del lunes. En una de esas dos clases obtuvimos la fórmula que es la que voy a localizar aquí en el libro para darles nada más la página y ya ustedes la vean. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver. Teorema fundamental. ¿En qué página anda el teorema fundamental? Aquí está la fórmula. Esa es la página 51, el corolario 5. Corolario 5 de la página 51 es una fórmula que vimos en clase, la demostramos. Y por esa fórmula, entonces, esto de aquí, bueno, lo voy a llevar arriba. Aquí dejo un asterisco. Y lo continúo acá arriba el asterisco. Y va a ser igual por el corolario 5, entonces por el corolario 5, página 51. Por la fórmula de la página 51 tenemos que esto es seno de raíz de 1 entre t. Esto viene siendo seno de raíz de 1 entre t.
por la derivada de 1 entre t. Entonces, esto es igual a sen de raíz de 1 sobre t por la derivada de t a la menos 1. La derivada de t a la menos 1 es menos 1 entre t cuadrada. Y esta es la regla de correspondencia de la derivada de f. Entonces, g' de x, pues g' de x es f' de x cuadrada, lo que ya establecimos acá. Esto es f' de x cuadrada. Y esto viene siendo, ¿cuánto? Pues bueno, viene siendo, aplicando esta regla de correspondencia, esto es sen de raíz de 1 sobre, en vez de la t, pues aquí tenemos x cuadrada, entonces que sería x cuadrada, por menos 1 sobre t cuadrada, pero la x, la t es t cuadrada, perdón, la t es x cuadrada, entonces aquí me quedaría x cuarta. ¿De acuerdo? Porque la regla de correspondencia de la f' de t, la f' de t tiene una regla de correspondencia que es esta. Es decir, esta parte de aquí es f' de t, ¿no? Entonces, lo traigo desde acá. F' de t es esto, continúa aquí y es esto. Entonces, esto es f' de t. Entonces, aplicando esta regla de aquí, para t igual a x cuadrada, yo tengo que esto es seno de raíz de 1 entre x. Aquí es x cuadrada. ¿Por qué es t cuadrada? ¿No? No es cierto, es t solita. Disculpen. Está bien. Entonces aquí es x cuadrada porque la t es x cuadrada en este caso. Y aquí es así. Entonces, esta raíz, vamos a ver entre qué valores varía la x. La x dice que está en mayor o igual que 2 entre pi. 2 entre pi es aproximadamente 2 entre 3, 14, 16. Eso es pi. Y dividan 2 entre 3, 14, 16, pues eso es un valor menor que 1. Esto es, a final de cuentas, es un valor menor que 1. Y entonces la x supera a este valor. Este valor aproximadamente, ¿cuánto es? 2 entre 3 raíz de 3, perdón, 3, 14, 16, que es pi. 0.6366. ¿Es aproximadamente cuánto? Perdonen ustedes. 0.63. Bueno, 64 porque se redondea por el 6. Ok, vamos a tomarlo 0.64, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es aproximadamente 0.64. Debe superar a esto, ¿no? Entonces, ahora, yo debo ver esta x, como es positiva, la x al cuadrado es también positivo, entonces todo esto queda al cuadrado, así que, a final de cuentas, la x es positiva, lo cual quiere decir, esto pues, va a implicar que la raíz de 1 entre x cuadrada, pues es la raíz de 1 sobre x al cuadrado, y la raíz de 1 sobre x al cuadrado es valor absoluto de 1 sobre x, pero la x es positiva, 1 entre x es positiva, entonces esto es 1 entre x solito, quito las barras. Si aquí hubiésemos tenido que hubiese sido la x menor que 0, entonces esto sería menos 1 entre x, y aquí quedaría seno de menos 1 entre x. Pero como la x es positiva, esta raíz es positiva, entonces queda 1 entre x, lo cual quiere decir que esto es seno de 1 sobre x por menos 1 sobre x cuarta. Esa es la regla de correspondencia de la g', ¿no? Entonces, a ver, la escribo aquí. G' de x es igual a sen de qué? De 1 sobre x por
menos 1 sobre x cuarta. ¿Correcto? Ahora, como ya tengo la regla de correspondencia de G, ahora ya puedo calcular esta. Bueno, eso ya lo hacen ustedes con toda calma en casa. Con esta regla de correspondencia, calculen ustedes G' de 2 entre pi. Ok, aquí quedaría pues seno de pi medios. Pues es muy directo en realidad. A ver, creo que esto es seno de pi medios multiplicado todo esto por menos 1 entre 2 entre pi. O sea, en menos pi medios, ¿no? Entonces esto va a quedar menos pi medios. G de 2 entre pi es menos pi medios. Bueno, pues ese sería el valor de G de 2 entre pi. Ok, entonces, como ven ustedes, en este ejercicio, pues se aplicó ahí el teorema fundamental del cálculo. Pues el teorema fundamental del cálculo está, como aquí es f', es una función f cuya derivada es el integrando. La derivada de f es f' de t, entonces el teorema fundamental del cálculo es cuadrado de 2pi a x cuadrada, y esto da así. Entonces luego derivan f, derivan g, pues como la derivada de una suma, de una resta en este caso, que es la derivada de f de x cuadrada, que es lo mismo que f' de x cuadrada, que la derivada de esto es 0, porque es constante. Entonces queda esto. Ahora queremos ver qué es esto. Para ver esto, necesitamos la regla de correspondencia de f', y ya la tenemos, la calculamos allá, y etcétera. Todo lo demás pues ya es historia, entonces, pues así queda. Aparentemente estos ejercicios se ven difíciles, pero tienen que ser muy cuidadosos en tratar de ir aplicando los conceptos del cálculo que estamos viendo, la teoría. Y en este caso, esto es un ejercicio de aplicación del teorema fundamental del cálculo. Entonces, tenemos pues esta parte. ¿Ok? Bueno, ese es el 4. Ahora, el 3. El 3 debe ser por el estilo. No obstante, vamos a dar ideas para el ejercicio 3. A ver, voy a borrarles esta parte. ¿De acuerdo? Ya puedo borrar aquí. A ver, vamos a ver, ejercicio 3. Vamos a ver el ejercicio 3. También, seguramente, para el ejercicio 3 es muy parecido al ejercicio 4. Tiene una apariencia difícil, pero de solución no tanto. Entonces, veamos. Hipótesis, o sea, datos. El ejercicio 3, los datos. Todo lo que va después del sí, nótese que es un sí con puntito, la i, con punto en la i. Un sí con punto en la i es un sí condicional, o sea, son condiciones o datos. Un sí con acento es un sí afirmativo. Ajá. El sí con acento es equivalente a cuando uno dice ese es el sí con acento, es el sí afirmativo. Entonces, el sí sin acento es el sí que frecuentemente muchas chicas nos dan, porque es un sí condicionado. Si le pedimos tal cosa a una chica, me dicen sí, pero mira, tienes que hacer esto y esto y esto. Entonces, es un sí condicionado. Ok, salimos de
esa cápsula social que nada tiene que ver con la clase, pero en fin, son pequeños distractores para que les dé tiempo de que su mente se despeje un poco del ejercicio anterior y podamos entrar al otro. Por eso hago esos comentarios. Esa es la única intención, ¿no? No es ninguna intención machista, homofóbica o cosas de esas, no, nada de eso. A ver, veamos pues entonces ejercicio 3. El ejercicio 3, sus hipótesis son S' de 1 igual a menos S' de menos 2. Y me dicen que eso es igual a menos 1. Esa es la única hipótesis. Y me piden verificar si pasa esto, entonces, o sea, esta condición implica que la integral de 0 a raíz de 3, la integral. Profesor, disculpe, está desenfocado. Ok, vamos a enfocarlo. A ver, vamos a ver. La integral de 0 a raíz de 3 de x por s doble prima de s, x por s doble prima de x cuadrada menos 2 por dx. Debemos verificar que eso es igual a menos 1. Entonces, queremos ver que esa igualdad se cumple. Muy bien, a partir de esta hipótesis. Ahora, pues vamos a ver qué es lo que conviene aquí. Dentro de la teoría que tenemos desarrollada, le echamos un vistazo. Vamos a echarle una mirada a la teoría que estamos desarrollando aquí. Entonces, ¿qué teoremas tenemos? Tenemos el teorema fundamental, obviamente, tenemos el teorema del valor medio para integrales. Tenemos el teorema del cambio de variable. Y es prácticamente lo único que tenemos. Bueno, y tenemos la integral de potencias. La integral de potencias es toda la teoría que llevamos. En realidad es poca la teoría, pero mucho lo que podemos hacer con eso. Muy bien, vamos a... Entonces, bueno, para empezar, pues aquí lo que... Profesor, está desenfocado la cámara. ¿Desenfocó? Gracias por avisar. Vamos a enfocar. A ver ahora. Ya está bien. Ok. Bueno. Seguramente vamos a usar teorema fundamental del cálculo y vamos a usar teorema del cambio de variable. Sí, vamos a usar cambio de variable, primeramente. Voy a hacer u igual a x cuadrada menos 2. Eso va a ser el cambio de variable que vamos a manejar. Si hago esto, entonces el diferencial de u es igual al diferencial de x cuadrada menos 2. Y el diferencial de x cuadrada menos 2, pues es igual al diferencial de x cuadrada menos el diferencial de 2. Este diferencial es este que tengo acá. ¿Ok? El diferencial de una diferencia o una suma es la suma o la resta de la diferencia. Ok, bueno, tenemos esto. El diferencial de una constante es 0. Esto es 0. Así que eso no cuenta. Y me va a quedar el diferencial de x cuadrada. El diferencial de una función
el diferencial de una función f de x es la derivada de f por dx. Esta es la definición de diferencial de una función. Si en particular la función es x cuadrada, entonces esto va a ser la derivada de x cuadrada por dx, por la definición de diferencial. La derivada de x cuadrada son 2x por dx. ¿Ok? Y de aquí despejo la constante, la paso para el primer lado. Entonces va a quedar diferencial de u entre 2. X de x resulta igual al diferencial de u entre 2. Entonces, aquí van los cambios. El cambio, vamos a cambiar x cuadrada menos 2 por 1. Y vamos a cambiar x de x por d entre 2. Pero dirán ustedes, bueno, pero acá nada más tenemos de x. Y acá es x de x. Pero eso no afecta porque la x anda por acá. Y todo esto es son factores. Aquí tengo el factor x, el factor s doble prima y el factor de x. Así que el orden de los factores no altera el producto. En consecuencia, voy a tener que la integral de 0 a raíz de 3 se volvió a desenfocar. Es la integral de 0 a raíz de 3 de x por s doble prima de x cuadrada menos 2 de x por el cambio de variable voy a tener lo siguiente. A ver, si la x toma el valor 0, ¿qué valor toma la u si la x vale 0? Aquí la x va del 0, tengo x igual a 0, hasta x igual a raíz de 3. Desde x igual a 0 hasta x igual a raíz de 3. Si la x vale 0, entonces la u vale menos 2, que es lo que pongo aquí. Este menos 2 es u de 0. Es el menos 2 de aquí. Sustituyo la x de aquí por el 0 de acá y obtengo u igual a menos 2. Y eso es lo que va acá. Y acá va a ir u de raíz de 3. U de raíz de 3 es tomar x, porque esto a final de cuentas es la función u de x. Entonces, si la x toma el valor raíz de 3, la u toma raíz de 3 al cuadrado, es 3 menos 2, 1. Entonces, u de raíz de 3 es 1. Entonces, la nueva integral en el cambio de variable va a ir de menos 2 a 1 de, voy a poner aquí, s doble prima, valuado en u, porque todo esto es u, por x de x, pero x de x es du entre 2, entonces por du entre 2. Y entonces de aquí me voy a ir arriba. Continuando acá, pues tenemos la integral de menos 2 a 1. La integral de menos 2 a 1 es s doble prima de u por... bueno, voy a sacar el medio de aquí. Entonces aquí sale como un medio, porque está dividiendo por el du. Este 2 de aquí lo saqué como un medio. ¿Ok? ¿Por qué como un medio? Bueno, porque aquí está dividiendo, entonces un medio. Correcto. Ahora, por el teorema fundamental, todo esto aquí fue por cambio de variable. Ahora voy a usar el teorema fundamental. Entonces aquí voy a usar el teorema fundamental del cálculo para pasar a la siguiente igualdad. Por el teorema fundamental del cálculo, una integral es igual
a una función cuya derivada sea el integrando. Entonces esto viene siendo un medio de S, perdón, aquí sí es S doble prima, sería prima nada más, para que al derivarla me dé la doble prima de U, S doble prima de U, y todo esto valuado desde -2 hasta el 1, desde el -2 hasta el 1. Entonces esto me da un medio de, si la U la evalúo en este extremo, entonces me queda S' de 1 menos S' de -2. Y esto es un medio ¿de cuánto? De S' de 1, pero S' de 1 me dicen que S' de 1 es -1, entonces aquí me queda -1. Y menos S' de -2 menos S' de -2 también es -1, entonces ¿qué sería? -1. Así que esto me da -2 entre 2 y -2 entre 2, ¿cuánto es? Pues es -1, lo cual prueba lo que queríamos. ¿Correcto? Entonces, va a haber ejercicios que tengan una apariencia difícil, pero la respuesta no tan difícil, es decir, la solución no tan difícil. Sí requiere, desde luego, digamos, revisar la teoría para ver qué teoremas se pueden aplicar que nos sirvan. Aquí en este caso, pues lo primero que se ocurre, que nos está causando aquí ámpula, pues es un paréntesis con una x cuadrada menos 2 y pues eso asusta. Entonces, como me asusta, pues le voy a aplicar un teorema o una propiedad conocida para que desaparezca. Y la única forma que tengo de eliminar expresiones complicadas es mediante un cambio de variable. Así que si yo quiero eliminar del paréntesis a x cuadrada menos 2 y dejar nada más una variable, pues tengo que hacer cambio de variable, es lo primero que se ocurre. Por esa razón, comenzamos por ahí. Y después, la misma estructura que va dando el problema, pues me va diciendo, pues, mira, ahora estoy así, ¿qué puedes hacer conmigo? Entonces ya dice uno, bueno, aquí tengo la derivada de la derivada. La derivada de la derivada, pues es así. Y entonces esto me está diciendo que aquí tengo, que por el teorema fundamental, pues S' tiene la propiedad de que al derivarla me da el integrando. Por lo tanto, el resultado de ese integral es S' de U. Y por el teorema fundamental, pues se evalúa de -2 a 1 en este caso, por la forma en que están también los límites de integración, son U de A y U de B. Entonces, U de A es eso, U de B es aquello. Y así. Ya lo demás, pues ya son meramente operaciones. Muy bien. Estos dos, por tratarse de ser ejercicios de apariencia difícil, pues los tuve que desarrollar yo para que se den ánimos y no les tengan miedo a esos ejercicios y sí les puedan entrar con más cuidado analizándolo la teoría del libro. Correcto, entonces, a ver, vean algún otro que pudiera complicárseles para que les dé tiempo yo a que lo piensen y después de que lo pensaron y de plano no se les ocurre nada, pues entonces ya entraría en acción yo, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. ¿Cuál otro? Profesor, tengo una última duda de este ejercicio, una pequeña duda. A verla. No me quedó muy claro, bueno, en el último renglón de la izquierda. ¿Aquí? No, el último renglón de la izquierda, el que está hasta abajo. En este. Sí. No me quedó muy claro cómo es que cambiamos los límites, digamos, de U raíz de 3 es igual a 1. No me quedó muy claro cómo llegamos a
a eso. ¿Lo podrías repetir, por favor? Sí, claro, claro que sí. Mira, fíjate bien. Mi u es x cuadrado menos 2. Este valor x, este valor 0 corresponde a x. Entonces, haz de cuenta que aquí esto es el extremo, el límite inferior a, y esto es el límite superior b. Ajá. Entonces, para calcular los nuevos límites de integración, este valor que está aquí es un valor para x, y decimos, si la x vale 0, entonces sustituyo esta x, que es el cambio de variable, esto pues es, digamos, el CB, o sea, el cambio de variable. En el cambio de variable, el valor de la x, que en este caso es el límite inferior 0, lo sustituyo aquí, y lo que me resulte es el límite inferior en la nueva integral. Si aquí quito la x y en su lugar pongo este 0, entonces me queda 0 al cuadrado menos 2. Y 0 al cuadrado menos 2, pues es 0 menos 2, 0 menos 2 es menos 2, y eso es lo que va aquí. Y después hago x igual a raíz de 3, y lo sustituyo aquí. Raíz de 3 elevado al cuadrado es 3. 3 menos 2 es 1. Y ese 1 es el límite superior. Y luego lo que hicimos aquí, pues ya fue nada más sustituir la x cuadrada menos 2 por la u, y el x de x por el du entre 2, que era esta parte. El x de x es du entre 2, que es x de x y acá. ¿Ok? Y todo lo demás es ya la continuación, que es meramente operacional allá. La parte de aquí, pues es el teorema fundamental. La integral que tenemos aquí es una función cuya derivada, al derivar esto, me debe dar lo que está aquí. Pero al derivar ese prima, me da ese doble prima. Entonces, por el teorema fundamental, la igualdad se cumple. Y el teorema fundamental dice que va a estar valuado de menos 2 a 1. Ya nada más después, pues valuamos esta expresión, primero en 1, después en menos 2, hasta llegar acá. ¿Ok? Vaya, me quedó claro. Sí. Entonces, profesor, siempre que hagamos el cambio de variable, ¿también cambian los límites? ¿Tenemos que cambiarlos siempre? Ok. Sí. Pero hay una alternativa. Hay una alternativa. Si no quieres, digamos, meterte a esto, a poner aquí los límites de integración, trabaja en forma indefinida la integral. Si trabajamos la integral en forma indefinida, es decir, pues sin límites de integración, s doble prima x cuadrada menos 2 de x, así, si lo trabajamos en forma indefinida, pues entonces es todo lo que tenemos hasta llegar a esto, que sería 1 medio de s prima de u. Ajá. Llegas a que esto es 1 medio de s prima de u. ¿Ok? Pero regresas a la variable original. ¿Cuál fue tu variable original? La x, ¿no? Tu variable original del problema es lo que marca este diferencial. El diferencial aquí es diferencial de x. Entonces, x es la variable original, la del problema, que es la x. Debemos regresar a la variable original porque aquí está la variable u. Como no tengo límites de integración, esto sería más una constante. Pero, bueno, sí, más una constante, ¿no? Porque es indefinida. Si regreso a mi variable original ya con los límites de integración, entonces tendríamos la integral de 0 a raíz de 3 de x, s doble prima de x cuadrada menos 2 de x. Esto es igual a 1 medio de s prima, pero ahora en vez de la u voy a escribir la variable original. ¿Quién es la u? Pues es x cuadrada menos 2. Entonces aquí escribo esta u como x cuadrada menos 2.
Como ya estoy definiendo la integral, quito la constante y ahora valúo en los límites originales, que sería de 0 a raíz de 3. ¿Ok? Primero resuelves sin límites de integración hasta llegar acá. No pongas límites de integración, simplemente te vas así, 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 tal cual, más la constante. Pero ya poniendo los límites de integración, la constante se hace 0, desaparece y te queda así nada más. ¿Ok? Esta parte de aquí, regresando la u a la variable original, y te queda esto. Y veamos cómo trabaja esta expresión. Bueno, pues igual que antes. Primero evaluamos en raíz de 3. Aquí sería S' de x, que es raíz de 3. Aquí te quedaría raíz de 3 al cuadrado menos 2 menos S' valuado en 0, que sería 0 al cuadrado menos 2. Ajá, sería así. Y entonces cierras aquí y continúas. Aquí daría un medio de raíz de 3 al cuadrado. Eso. 3 menos 2 es 1. Entonces aquí te queda S' de 1 menos 0 al cuadrado es 0 menos 2. Entonces te queda S' de menos 2. Y entonces otra vez llegas a exactamente lo mismo que tienes aquí. Es decir, esto te va a dar un medio de, por la hipótesis, de menos 1, y eso es menos 2 entre 2, y eso es menos 1. Es la otra alternativa. Regresar la variable, digamos, u, a la variable original, y entonces evaluar en los límites originales, que eran 0 y raíz de 3. Este intervalo de 0 a raíz de 3 es el intervalo de variación de la x, y menos 2 a 1 es el intervalo de variación de la u. Entonces, depende con cuál variable quieras evaluar. Entonces, si lo haces con la u, entonces tienes que manejar de menos 2 a 1 con estos cambios. Profesor, disculpe, ahí para evaluar S' de U a menos 2, ¿qué no se supone que quedaría como 2? Porque se está evaluando U es igual a X cuadrado menos 2, ¿no? Sería menos 2 al cuadrado, sería 4, 4 menos 2 sería 2, sería menos 1 menos 2, ¿no? ¿O me perdí ahí? Sí, creo que no tomaste en cuenta la expresión que define a S' de 1. S' de 1 me dicen que es menos 1 y menos S' de menos 2 con el menos es menos 1. Por esa razón, este de aquí es menos 1 y todo este de aquí hasta acá es también menos 1, entonces te queda menos 1, que fue este, ¿no? Oh, ya, ok, la hipótesis, sí, se me pasó eso. Por esa razón llegamos a eso. Sí, perfecto. Te olvidaste de esta parte, ese fue el... Sí. Ok, profesor, muchas gracias. Ajá, esa fue la confusión. Muy bien. Bueno, pues entonces les decía yo, a ver, vamos a buscar algún otro que sea educativo para ustedes, es decir, en donde aprendan nuevas formas. A ver, veamos. Bueno, tienen ustedes en el punto número 2, tienen ¿cuántas? 5, 7, es un montón de integrales. 3, 6, 7, 14 integrales en el punto número 2, nada más tienen 14 integrales. ¿Hay alguna integral por ahí? Miren, me salté el punto número 1 porque, por ejemplo, el ejercicio A1A, ese me parece que viene en el libro. Bien, resuelto en el libro. El 1B, bueno, no viene en el libro, podríamos dar ideas de cómo lo resuelven. El C, la sugerencia para resolver el C es que usen regla del L'Hopital. Y
podríamos considerar alguna táctica de calcular integrales, alguna táctica de integración. Todos, la mayoría, son con cambio de variable, porque es el único recurso que tenemos aquí, las fórmulas que se originan con el cambio de variable. A ver, miren, por ejemplo, ¿qué se les ocurre hacer para resolver el N, el último de la lista, el 2N? 2N. La sugerencia es que busquen una equivalencia trigonométrica para que puedan aplicar el teorema del cambio de variable. Una equivalencia trigonométrica a lo que tienen allí, que es la suma, la raíz de una suma de 1 más coseno, la raíz de 1 más coseno, y vean cómo lo pueden desarrollar. A ver, vamos a ver, entonces, la integral de raíz de 1 más coseno de x. ¿Ok? Muy bien, para que vayamos viendo una variedad también importante de ejercicios, y en este caso, bueno, este es el 2N, me faltó escribir aquí, este es el ejercicio 2N. El N, Profe, se desenfocó. ok, vamos a enfocar. No, ya. ¿Ya? Ya, perdón. Ok. A ver, tres minutos para que traten de asociar ideas y encuentren alguna equivalencia trigonométrica a 1 más coseno x. Alguna fórmula trigonométrica que lleve 1 más coseno x.
¿Cuántas equivalencias trigonométricas se encontraron para 1 más coseno X? A ver, vamos a hacer la lista de equivalencias trigonométricas. A ver, ¿se acuerdan ustedes a qué es igual el coseno cuadrado de X? Por fórmula, es 1 más el coseno de 2X sobre 2. ¿Ok? Entonces, en esta fórmula aquí hay un coseno de 2X. Y hay 1 más cos, aquí hay 1 más cos, aquí hay 1 más cos, solo que aquí hay un 2X y acá hay X. Otra forma, esta sería una, ¿no? Porque hay un más. Bueno, si hubiera un menos, entonces sería el seno, ¿no? Bueno, la otra fórmula es seno cuadrado de X, es 1 menos cos de 2X entre 2. Otra fórmula trigonométrica, 1, a ver, ¿cuál podría ser? Coseno cuadrado de X más el seno cuadrado de X es igual a 1. Y eso implica que si despejo aquí el coseno cuadrado, me da 1 menos el seno cuadrado de X. ¿Sí? Bueno, esta de aquí se puede adaptar con aquella suma, ¿no? Pero quiero ver otras opciones para ver cuáles, que las vayan teniendo por ahí. Entonces tienen esto, pero aquí tenemos una diferencia de cuadrados, hay una diferencia de cuadrados, entonces esto es 1 más sen X por 1, pues entonces me convino despejar mejor el seno, ¿verdad? Para tener, sí. Corrijo, porque la diferencia de cuadrados que involucra al seno no me interesa, debido a que lo que quiero es que me aparezca 1 más coseno. Entonces, el seno cuadrado de X despejado es 1 menos cos cuadrado de X. Esta es una diferencia de cuadrados, entonces este es un producto notable, 1 menos cos X por 1 más cos X. Aquí tengo esto, que es lo que tengo allá. Entonces lo despejo. Y al despejarlo, pues me da que 1 más cos X es sen cuadrado de X entre 1 menos cos X. ¿Ok? Entonces aquí está otra equivalencia. Y creo que son las más, digamos, a la mano que se puedan tener de equivalencias en donde aparece 1 más cos X. Entonces, miren, digamos, tomo la primera para ver hasta dónde puedo llegar. Si tomo la primera opción, voy a ver hasta dónde puedo llegar. Y entonces, voy a hacer de cuenta que en vez de X, hago alfa. Aquí pienso que esto es alfa, acá sería 2 alfa. Y ahora voy a hacer 2 alfa igual a X. 2 alfa igual a X, eso implica que alfa, sí, yo quiero que 2 alfa sea la X, ¿verdad? Entonces, eso implica que alfa es X sobre 2. Entonces, mi fórmula va a ser el coseno cuadrado de alfa, que ahora va a ser X sobre 2, es igual a 1 más el coseno de X sobre 2. Entonces, aquí despejo el 1 más coseno X es 2 veces el coseno cuadrado de X sobre 2.
Y tengo esta opción que es mucho más simple que esta. Por eso es que me decidí por la primera. Esta es opción 1. Opción 1, esta. Opción 2, esta. Como esta es un cociente y aquí hay un cociente también, pero se puede simplificar al despejar acá, pues me queda nada más una raíz de esto, ¿no? Así que directamente sustituyo 1 más cos x de x, eso va a ser igual que la raíz de 1 más cos es 2 veces cos cuadrado de x sobre 2 de x. ¿Ok? A ver, continúen esa integral y díganme hasta dónde pudieron llegar. ¿De acuerdo? Den por hecho que el coseno es una función, en este caso positiva, para que puedan trabajar libremente sin valor absoluto. ¿Por qué es indefinida? Entonces ahí en ese caso pues es trabajar sin el cuadrado, y entonces les va a quedar ¿cuánto? A ver, síganle por favor para ver hasta dónde pueden llegar con eso. Muy bien, todos deben haber llegado a esto, ¿no? Raíz de 2 integral de cos de x sobre 2 de x. Ok, ¿qué sigue? Tenemos una fórmula, la integral del coseno de u es igual a una función cuya derivada sea el coseno, entonces que sería sen de u, más una constante, por supuesto. ¿Ok? Porque es indefinida la integral ahí, entonces sería más una constante, pero pues me interesa nada más así. A ver, ¿qué harían? Para que se pueda aplicar esta fórmula, la u de aquí, la variable de aquí, tiene que ser la misma de acá. Pero aquí tienen una x y acá tienen x sobre 2, entonces hay una diferencia. La variable aquí está entre 2 y la variable acá está sola, no está entre 2. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer para que me quede la misma u? Aquí y acá. A ver, ¿qué harían? Tenemos que cambiar la variable x. ¿Cuál sería el cambio? Donde u es igual a x sobre 2. Correcto, muy bien. A ver, continúen y díganme hasta dónde llegan en el desarrollo del cambio de variable. Hasta ahí es correcto. Ya identificaste cuál va a ser el cambio de variable, que va a ser u igual a x sobre 2. Y luego, pues lo que sigue es calcular el diferencial. Encontrar de u. Ajá. ¿Ah? Que es Ya se el deriva. diferencial de x sobre 2. El diferencial de x es un medio de dx. Y eso Y sería. entonces aquí despejas el dx. Y te queda que el dx es 2 veces el du. Y este es el otro cambio, ¿no? Entonces un cambio es este, otro cambio es este. A ver, continúen con la integral, a ver hasta dónde llegan.
¿Cómo quedó? Bueno, lo que sigue es sustituir cada cosa por su igual, que sería raíz de 2 por la integral de cos de u, porque ahora x sobre 2 es u, y en vez de dx escribo 2 de u, esto por 2 de u. Saco el 2, y entonces me queda 2 raíz de 2 por la integral de cos u de u. Y ahora sí, ya pueden aplicar la fórmula, porque la u de aquí es la misma que la u de acá. Y entonces, esto viene siendo, ¿cuánto? Pues 2 raíz de 2 por seno de u más una constante. Y ahora, no acaba aquí el problema. Hay que regresar a la variable original. Entonces, regresar a la variable original significa quitar la u y en su lugar poner su expresión en x. Así que esto queda 2 raíz de 2 por el seno de x sobre 2, porque la u es x sobre 2, más una constante, y ese sería el resultado. ¿Ok? Eso vendría siendo el resultado. Por supuesto, si hubiéramos optado por esta opción y que no se nos hubiera ocurrido aquella, la primera, pues seguramente también íbamos a tener que hacer ahí un cambio de variable. Pero habría que ver cuál es ese cambio de variable y hacer el desarrollo, ¿no? Normal. Si se trabaja con la opción 2, sería interesante que trabajaran el problema con la opción 2 para ver a qué llegan. Si se atoran en algo, pues entonces se queda nada más con esta opción. Y me pueden preguntar a mí en qué se atoraron para que yo los pueda desatorar y puedan ustedes incursionar con cualquier técnica, es decir, con cualquier cosa que se les ocurra al principio, siendo válidas las cosas, ¿no? Por ejemplo, esto es válido, que 1 más coseno de x sea seno cuadrado de x entre esto, entre 1 menos coseno de x, eso es correcto. Y esta es por fórmula también de equivalencias trigonométricas. Así que procuren tener a la mano cuando vayan a integrar equivalencias trigonométricas, cuando trabajen con integrales que involucren funciones trigonométricas. También deben tener a la mano pues, algunas otras propiedades de los números reales, en fin. Requiere de muchas cosas. Por eso cuando ustedes estudien, antes de empezar a hacer los ejercicios de un libro, siempre lean primeramente los ejemplos de la sección correspondiente a la sección de ejercicios y la teoría que viene ahí, es decir, teoremas, propiedades, corolarios, lemas, definiciones, todo eso cuenta para el desarrollo de los ejercicios que vienen en un libro. Y por supuesto, yo les pediría que cuando resuelvan ejercicios de un libro, lo que deben hacer es trabajarlos completamente. Primero léanlos y ya en la lectura se les va a ocurrir por dónde empezar. Si se les ocurre de un modo y dicen, pues este va por ahí, es muy fácil, así, así, así. Eso es bueno, que se ocurran las cosas así. Pero hay que desarrollarlos. ¿Por qué? Porque si se conforma nada más en que va por ahí y esto se resuelve así, 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 y no lo resuelve, en el momento de que está uno en un examen, con la presión del tiempo, los nervios que de por sí ya todo examen trae consigo. Entonces, todo eso complica las cosas cuando hay algún detalle por ahí que no vimos porque no hicimos el desarrollo. Y entonces nos atoramos, nos angustiamos y nos va mal. Entonces, lo mejor es primero verlos así de ojo y decir, va por ahí y decir, bueno, vamos a ver si es cierto. Ustedes hacen su desarrollo punto por punto, paso por paso y ver si no hay detalles ahí engorrosos que haya que aclarar para que no vaya a ser en un examen que
que por ese detalle que no analizaron, les llevó mucho tiempo y no les dio tiempo de hacer más ejercicios. ¿Ok? Tengan mucho cuidado, pues háganlo así. La técnica del primer vistazo es buena, pero no se confíen a eso. Hagan ustedes su desarrollo, así, entren a pie a ver qué pasa, qué sucede paso a paso. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, vamos a otro. Vamos a otro ejercicio del taller. ¿Hay alguno por ahí que de las integrales que les parezca interesante, que sea novedoso para ustedes y que quisieran ver cómo se trabajan ese tipo de ejercicios? Acabamos de ver uno con funciones trigonométricas. Sin duda, hay que tener a la mano equivalencias trigonométricas para resolver integrales de funciones trigonométricas. Vimos uno que algunos son muy directos. Por ejemplo, el inciso B. ¿Cómo resolverían el B? De x, raíz de x cuadrada más 1 de x. Así, a primera vista, ¿qué se les ocurre hacer? La voy a escribir aquí. Ahora me estoy refiriendo al ejercicio 2B. Ejercicio 2B dice la integral de x raíz de x cuadrada más 1 de x. ¿Ok? Así, a primera vista, ¿qué se les ocurre hacer para resolver esa integral? ¿Un cambio de variable? Correcto. ¿Cuál es tu cambio de variable? En donde u es igual a x cuadrada más 1. Y de u sería la derivada de u. Esa es la idea. Sería A primera vista, pues se ocurre el cambio de variable. Hacer u igual a x cuadrada más 1 y entrarle a todo este desarrollo que hicimos acá para encontrar el diferencial, etcétera, etcétera. Ya que encontraste el diferencial, ahora viene el siguiente paso, que es la sustitución. Sustituir cada cosa por su igual en la integral original para llegar al resultado final. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, algunos son de respuesta inmediata. Se ocurre inmediatamente lo que hay que hacer. Otros son de respuesta no tan inmediata, pero que también puede suceder, que se puedan resolver. De los ejercicios, casi en su inmensa mayoría de esta lista de integrales, de la A a la N, todas, la mayoría, excepto unas muy teóricas, que puede ser, digamos, el inciso M, que ahí está inmerso el teorema fundamental. Entonces, en el ejercicio M, es casi seguro que tengan que emplear el corolario 5 de la página 51. Hay que trabajar muy correctamente ese corolario y aplicarlo ahí en el ejercicio M. Ese es el único que viene como muy teórico. Pero los demás son cambios de variables y las definiciones. Por ejemplo, no hemos hablado hasta el momento de ninguna integral que involucre valor absoluto. Y aquí en la lista hay dos. Está el ejercicio D de dedo, el ejercicio 2D, y está el ejercicio 2H. Esos dos ejercicios involucran valor absoluto. Me gustaría ver qué se les ocurre hacer para trabajar esos ejercicios. A ver, ¿con cuál quieren comenzar de los dos? ¿El D o el H? Pues con el D, no sé si les parezca a los compañeros. Sí, con el D. Sí, con el D, por favor. Correcto. A ver, primeramente, así, lo primerito así que se les pudiera ocurrir, si tienen ahí la integral de una diferencia, ¿qué podrían hacer por propiedades de las integrales? Separar en dos. ¿Perdón? Separarlas en dos integrales. Exactamente, correctamente. Entonces, hay que separar ahí para trabajar dos integrales, ¿sí? Yo les sugeriría que trabajaran en forma indefinida.
primero, sin límites de integración. Y ya luego le meten los límites de integración para el caso del valor absoluto, que sí necesita ver de dónde a dónde va a variar la W, etcétera, etcétera. Pero sí es correcto. Primero aquí se descompone en dos integrales. La diferencia de integrales pues da lugar a dos integrales. Es decir, en este caso pues tendrían tenemos el problema original aquí en el 2D, que es la integral de menos 1 a 1 de una diferencia que el primer sumando de la diferencia es el valor absoluto y el otro es W sola con dW. Ok, muy bien, lo que me dijeron es correcto, entonces esto es menos 1 a 1 de valor absoluto de W por dW menos la integral de menos 1 a 1 de W dW. ¿Ok? Esta es directa, no hay problema. Esta, pues la puedes resolver en casa, digamos, con toda calma, en casa, no les digo en la combi porque luego ahí asaltan mucho y va uno inquieto y intranquilo, o no sé, bueno, esperemos que no sea el caso. Pero a veces, si va uno tranquilo, o si es un camión de la ruta 100, casi no, esos casi no se suben mucho a asaltarlos. Ahí va uno un poco más tranquilo, entonces, bueno, en fin, esto pues lo pueden hacer con calma en casa, es directa. Esta de aquí sí requiere análisis. ¿Ok? Para empezar, debemos recordar lo que es la definición de valor absoluto de W. Por definición, el valor absoluto de W, que es, por definición, el valor absoluto de W, pues tiene dos opciones. Ser W, si W es positivo o cero. La otra opción es ser menos W, si W es menor que cero. ¿Ok? Entonces, la clave aquí está en el cero, por la forma en que está definida la W. El valor absoluto de W. Aquí la clave está en cero. Así que si yo quiero resolver esta integral, en este caso, esta integral me está marcando que la W, que es la variable de integración, o sea, lo que va en el diferencial, la letra que acompaña al diferencial, aquí es diferencial de W, me dice que la variable de integración es W, y eso quiere decir que W varía entre menos 1 y 1. Aquí me está diciendo que W está entre menos 1 y 1. Pero entre menos 1 y 1, ¿en dónde queda el 0? ¿Adentro del intervalo menos 1, 1 o fuera? Por acá. ¿Dónde anda el 0? Está dentro de el Correcto, intervalo. entonces está aquí. Como este 0 es clave, en vez de calcular de menos 1 a 1, voy primero a calcular de menos 1 a 0 más la integral de 0 a ¿qué cosa? A 1, porque el 0 es clave por esto. Por que está definido en W. Entonces, la integral que tengo aquí va a ser la integral de menos 1 a 0 de el valor absoluto de W por propiedades de la integral más la integral de 0 a 1 de lo mismo, valor absoluto de W, y eso es igual. En este caso, Se desenfocó, profesor. ¿se desenfocó? Sí. Permítame.
¿Ok? Seguimos. En este caso, el valor absoluto, la W está entre -1 y 0, porque la variable de integración es W, y eso significa que en esta integral, W está entre -1 y 0. Si W en este caso está a la izquierda del 0, ¿cuánto vale el valor absoluto? Menos W. Menos W. Entonces, esta integral se convierte en la integral de -1 a 0 de menos W por dW. Y esta segunda integral, la W varía de 0 a 1. Es decir, estamos en este tramo. Y si estamos en este tramo, entonces W es mayor que 0. Y si W es mayor que 0, estoy aquí. Y entonces el valor absoluto es W solita. De modo que la siguiente integral, que es esta, se expresa como la integral de 0 a 1 de W de W. Y estas dos integrales ya las pueden resolver, porque este menos lo pueden sacar y les queda la integral de menos 0 de -1 a 0 de W, de dW, más la integral de 0 a 1 de W, ¿a qué cosa? Bueno, W de dW de 0 a 1. Correcto, entonces, pues ya estas dos las pueden ustedes calcular. Estas dos de aquí ya las pueden calcular y, por supuesto, para calcularlas, pues a lo mejor pueden encontrar una analogía con las otras, la de acá que tiene a la derecha, este se cancele con algo de lo que sale de allí, en fin, no. O háganlas individualmente y ya luego le restan lo que les salga de esa. A ver, esta de aquí es menos W cuadrada sobre 2, valuado de -1 a 0, y esta de acá es W cuadrada sobre 2, la primitiva para W, pues es W cuadrada, porque el exponente aquí es 1. Estoy aplicando la fórmula de las potencias. Aquí es n más 1, que es 2, entre n más 1, que es 2, ¿no? La n es 1. Y acá, igual, para esta, es la misma primitiva, pero aquí está evaluado de 0 a 1. Y entonces esto da, la evaluación aquí sería menos 0 al cuadrado, menos... bueno, con un medio, ¿no? Aquí, todo esto, 0 entre 2 al cuadrado, menos, ¿menos cuánto? Menos 1 entre 2. A ver, aquí estamos, estoy mal. El 2 no está al cuadrado, ¿no? Escribí mal. Esto es menos 0 al cuadrado sobre 2 menos -1 al cuadrado sobre 2 más 1 al cuadrado sobre 2, 1 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Esta expresión de aquí se traduce en esto. Y esta expresión de aquí es esta. Así que esos dos hacen los cálculos. Aquí obtienen un medio y acá les da también un medio más un medio, eso les da 1. ¿Ok? Aquí es un medio porque es menos por el menos de afuera, es más. Y aquí es un medio porque es más por más. Un medio más un medio es 1. Ese es el resultado de la primera integral. La otra, pues la otra hay que calcularla con todas las de la ley. Esta no sé cuánto valga. A ver, sería W cuadrada sobre 2, valuado de dónde a dónde. Pues de -1 a 1. Esa da 0, ¿no? Esta da 0 porque hay un W cuadrada. Se van a restar. Entonces, esta viene siendo 0. Así que el resultado de toda esta integral es 1. ¿Ok? Sí, me refiero a esto. Cuando hay un cuadrado aquí y se tienen aquí números simétricos,
límites inferior y superior son simétricos respecto al origen, entonces el resultado es 0. ¿Por qué? Porque aquí es un medio de 1 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Y entonces esto es un medio por 0 y el resultado es 0, ¿no? Pues a eso me refería, que si aquí hay un cuadrado y hay límites de integración simétricos, el resultado es 0. ¿Ok? Bueno, correcto, entonces esa es. Ahora, a ver, quiero que intenten ver hasta dónde pueden llegar definiendo el valor absoluto con todas las de la ley que tiene el valor absoluto y ver hasta dónde pueden llegar o avanzar con la integral h, 2h, 2h. Voy a escribir acá. Dos h es la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 de x entre x cuadrada menos 1, x entre x cuadrada menos 1, valor absoluto, y de x. Ok. Sí, primero, obviamente, definan x entre x cuadrada menos 1 igual. Dos opciones. Ok. Y aquí la primera opción, pues es x entre x cuadrada menos 1, si lo que está dentro, x cuadrada entre x cuadrada menos 1, esto es mayor o igual que 0, y esto sería, bueno, no sé si llega a 0. No sé si llega a 0, hay que hacer el análisis ahí. Acá sería menos x entre x cuadrada menos 1, si x entre x cuadrada menos 1 es negativa. Entonces hay que resolver esta desigualdad y hay que resolver esta desigualdad. ¿Ok? Esas dos desigualdades hay que trabajarlas para aislar la x y saber cómo le vamos a entrar al problema. Tomando en cuenta los límites de integración, por supuesto. ¿Qué signo tiene en el intervalo de 0 a 1 el cociente x entre x cuadrada menos 1? A eso me refiero. ¿Ok? A ver. Obviamente, para que esté definido eso, pues la x tiene que ser distinta de menos 1. Entonces, x cuadrada menos 1. Sí, hay que analizar esto tomando en cuenta la variación de la x, ¿no? No perder de vista que la x varía entre qué y qué. Esta x. La x varía entre 0 y 1. Entonces, la x está entre 0 y 1. Bueno, hay que quitar aquí en este caso el valor 1. Porque si la x es 1, entonces tengo un cociente entre 0, ¿no? Y el cociente entre 0 no estaría definido. La función es discontinua en 1. Entonces, por ahí el caso 1 lo excluimos y le dejamos menor que. El caso 1 lo vamos a tratar más adelante cuando veamos integrales impropias. Y esas integrales se resuelven mediante un límite, hasta ver técnicas de integración. Por el momento, trabajamos con el menor estrictamente que 1. A ver, tomando en cuenta eso,
¿A qué es igual el valor absoluto de x cuadrada menos 1? ¿Qué hago para quitar, en otras palabras, las barras del valor absoluto? ¿Cómo las quito? Para quitar las barras, debe pasar esto. Si pasa esto, las barras se quitan tal cual. Y si ocurre esto, las barras se quitan anteponiendo un menos. Entonces, habría que ver, bajo esta hipótesis, en qué caso estoy, si en este o en este. A ver, ¿qué se les ocurre hacer? Una forma, si no quieren entrarle a la parte, digamos, por propiedades de los números reales, lo pueden hacer, lo pueden visualizar de manera gráfica, el problema. El problema analizado en forma gráfica, pues habría que ver cuál es el signo del numerador en este intervalo y cuál es el signo del denominador en el mismo intervalo. Ahora, el numerador es la recta y igual a x, y el denominador es la recta y igual a x cuadrada menos 1. Esto que está aquí, pues es esta recta, ¿no? Pero no me interesa toda la recta, nada más me interesa el tramo de 0 a 1. De 0 a 1, este tramo es positivo. Entonces el numerador es positivo en el intervalo de 0 a 1. Ahora, el denominador, vamos a ver aquí el denominador, es una parábola. Esta parábola tiene su vértice en el 0, 1, 0 menos 1. Entonces, el 0 menos 1 está aquí. Y abre hacia arriba, pasando por el 1 y pasando por el menos 1. Entonces, aquí tengo el 0, 1. ¿Qué signo tiene la parábola entre 0 y 1? Por estar abajo del eje de las x, la parábola es negativa, es decir, el cociente, aquí los valores de y x cuadrada menos 1 van a ser negativos, por estar abajo del eje de las x, entre 0 y 1. Así que el número x entre x cuadrada menos 1, el de arriba, si la x está entre 0 y 1, es positivo, y el de abajo es negativo. En consecuencia, este valor es, ¿de qué manera? Negativo. Y si es negativo, entonces esto es igual ¿a qué? A menos x entre x cuadrada menos 1. O sea, esto implica, este análisis de signos implica que x entre x cuadrada menos 1 es menor que 0. Y si es menor que 0, estoy en este caso. Y en este caso, el valor absoluto se quita anteponiéndole el signo menos a la expresión de adentro. En consecuencia, esta integral de 0 a 1 de x entre x cuadrada menos 1 de x es igual a la integral de 0 a 1 de menos, porque ahora es menos, x entre x cuadrada menos 1 de x. Y esto es menos la integral de 0 a 1 de x entre x cuadrada menos 1 de x. Y ahora, ¿cómo resuelven esta última integral? Esta de aquí. Y desde luego, la solución de esta hay que multiplicarla por el signo menos. ¿Esta cómo la resolverían? Nótese que esta es exactamente la misma que esta. Ahora les parece más familiar lo que tienen que hacer ahí para resolver. Un cambio de variable. Correcto, hay que hacer un cambio de variable ahí. Entonces, el cambio de variable aquí nuevamente va a ser u igual a, ¿qué cosa? X cuadrada menos 1. ¿De acuerdo? Y entonces por ahí se siguen. Obviamente esto les va a llevar a que x de x es du entre 1, como hace rato. Du entre 2.
Sí, porque al calcular el diferencial de U me da 2x diferencial de x, y al despejar x de x, pues entonces esto queda entre 2. Así que esta integral, pues es menos la integral. Si la x vale 0, la u vale, si quito esta x y en su lugar pongo el 0, aquí me queda 0 al cuadrado, es 0, menos 1, entonces aquí va menos 1. Y por acá, si la x vale 1, entonces esto sería 1 menos 1, 0. Y acá me queda du sobre 2 entre u. Este 2 sale como un medio, entonces aquí voy a tener, puedo cambiar, no tiene caso que cambie los límites de integración, los voy a seguir dejando así, de menos 1 a 0 de, lo que sí puedo hacer es sacar el 1 medio, ¿no? El 1 medio sí lo puedo sacar. Entonces, esto me da 1 medio por la integral de du entre u. Ajá. Pero ahora, aquí, díganme una función cuya derivada sea 1 entre u. Una función cuya derivada sea 1 entre u. Logaritmo natural. ¿Cuál? Ajá, logaritmo. Logaritmo natural. Entonces, esta integral va a ser igual, por el teorema fundamental, a menos 1 medio de el logaritmo natural de u, valuado desde, aquí me faltó, valuado desde menos 1 a 0. ¿Ok? Pero aquí vamos a tener un problema porque los logaritmos no están definidos en negativos. Entonces, esta integral está indeterminada. Así que aquí me va a quedar menos 1 medio por el logaritmo de 0, que también está indefinido, menos el logaritmo natural de menos 1, que también está indefinido. Esto, pues, quién sabe qué sea, ¿no? Y esto otro, pues tampoco. Bueno, esto en cierta forma sí lo podemos caracterizar. En el límite, esto se va a menos infinito. Esto se va a menos infinito. El logaritmo de 0 es menos infinito. Y el logaritmo de menos 1, ahí sí ya no podemos hacer nada. Porque, ¿qué cosa? Porque en ese caso no está definido los logaritmos negativos. ¿Qué podemos hacer en este caso? Entonces, bueno, pues tomar en cuenta la definición correcta de la integral de u. La fórmula correcta es du entre u es igual al logaritmo natural de valor absoluto de u más una constante. Entonces, aquí nos faltó un valor absoluto. Se puede demostrar que la derivada con respecto a u del logaritmo natural de valor absoluto de u es 1 sobre u. Esto sí es cierto. ¿Okay? Por esa razón aquí me queda esto. Y si ese es el caso, entonces aquí sería valor absoluto. Y entonces tendríamos aquí 0 y acá sería valor absoluto de 1. De menos 1, que es 1. Entonces esto nos da, lo voy a continuar acá, es esta parte, todo lo de aquí, lo llevo acá. Menos 1 medio por el logaritmo de 0 es menos infinito. El logaritmo de 0 es menos infinito en el límite, menos logaritmo de 1 de 0 sería menos 0, así es que esto es menos por menos, esto es más por las tablas de infinito, y 1 medio por infinito, de acuerdo a los límites al infinito, pues esto sigue siendo infinito. Entonces el resultado de esta integral es más infinito. Es una integral divergente. En este caso, esta integral diverge. ¿Correcto? Bueno, el caso es que esto sería cierto solo para cuando la x es distinta de 1. ¿Ok? Aquí entre paréntesis aclaren que la x es distinta de 1. Si no, no está definida, la función es discontinua.
Y para que podamos integrar, se requiere que el integrando sea una función continua. El caso x igual a 1 lo vamos a ver un poco más adelante para integrales discontinuas en alguno de los límites de integración, y se les llama a ese tipo de integrales impropias. Y vamos a ver técnicas para resolverlas. Por el momento, pues, vamos avanzando poco a poco. Ahorita estamos trabajando con el teorema fundamental de exclusión. Teorema fundamental. Bueno, muy bien. Entonces, esta la pueden desarrollar y mandarla hacia el ayudante, salvo el caso excluido del límite en el caso del 1, ¿no? Hacer la aclaración ahí que se excluye el caso x igual a 1, queda pendiente, que habría que ver qué pasa cuando se considera el 1. Aquí estamos trabajando exclusivamente así las cosas, con esa característica sin el 1, y entonces pues tenemos todo esto. ¿Ok? Bien, vamos con otro. A ver, nos da tiempo de plantear algún otro más. ¿Se podría el 1C? ¿Cuál, perdón? El 1C 1C. es un límite. 1C de casa. Sí. Correcto, muy bien. Ok. Bueno, lo voy a escribir aquí y les voy a dar 3 a 4 minutos para que me digan qué se hace. ¿Ok? El 2C. ¿Es 1C o 2C? El 1C. 1C, correcto. Entonces, 1C. El 1C. Dice lo siguiente. El límite cuando x tiende al 1 de 1 sobre x cuadrada menos 1 por la integral de 1 a la integral de 1 a una expresión que tenemos aquí que es sen x menos 1, sen x menos 1 entre x menos 1, y en el integrando tienen ustedes t cuadrada más cos de 1 entre t por dt. ¿Ok? Muy bien. La sugerencia aquí es ver si es posible resolver ese límite con regla del L'Hopital. ¿Sí se acuerdan cuál es la regla del L'Hopital? La regla del L'Hopital dice lo siguiente, que el límite cuando x tiende a un valor a de un cociente de funciones f de x entre g de x es exactamente igual a el límite cuando x tiende al valor a de f' de x entre g de x, g' de x, cuando siempre que la función f de x tienda al 0 y la función g de x también Profesor, tienda. disculpe, se desenfocó. Ok. Cuando ambas funciones tiendan al 0. Ok. Cuando ambas funciones tiendan al 0. Entonces, habría que ver aquí quién es f de x y quién es g de x
y ver si en los límites ambas funciones tienden al 0. ¿Cuál sospechan ustedes que sea el cociente? Porque aquí tenemos un producto. ¿Cómo pueden expresar esto como si fuese un producto? Hagan de cuenta que están en la primaria. Y en la primaria les ponen un quebradito A sobre B multiplicado por C. La A en este caso es 1. La B es x cuadrada menos 1. Y aquí tienen la C, que sería la integral. ¿Ok? El valor C es la integral. Pero entonces en la primaria les dicen que expresen este producto como un cociente solito. Entonces, pues, bueno, lo que se hace es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Como esta aparentemente no tiene denominador, pues digo aparentemente, porque en realidad sí está aquí un ángel guardián que se llama el 1. Entonces el 1 siempre está, no se ve, pero está, y si lo llamamos, él aparece, entonces ahí está, ¿ok? Recuerden que una de las características de los ángeles es que no ayudan si tú no les pides ayuda. No, no es cierto, no es cierto. No sé yo nada de eso, pero he escuchado por ahí alguna vez. Entonces tienen esto. Así que aquí tienen A por C es A por C y B por 1 es B. Entonces, un producto de un quebrado por un factor se puede expresar como cociente, un solo cociente, y entonces tienen esto. ¿Qué pueden hacer con este límite entonces? Para verlo en forma de cociente y poder decidir quién va a ser mi función f de x y quién va a ser mi función g de x. A ver, ¿qué pueden hacer? Este límite, si lo transforman, es cuando x tiende al 1, d, ¿qué va a ir arriba? Pues La integral. es la integral, porque esta es la A. La A es 1 y la B es x cuadrado menos 1 y la C es la integral. Entonces arriba va a ir la integral de 1 a sen de x menos 1 entre x menos 1 por t cuadrada menos más cos de 1 sobre t por dt. Y abajo pues va a ir x cuadrada menos 1. Ahora ya tengo el cociente. ¿Quién es entonces mi g de x para empezar? Bueno, pues g de x es x cuadrada menos 1. Es el denominador. ¿Y quién es f de x en este caso? F de x es la integral de 1 a sen de x menos 1 entre x menos 1 por t cuadrada más cos de 1 entre t por dt. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos comprobar? ¿Qué debemos verificar para poder aplicar la regla del L'Hopital? Este es L'Hopital. ¿Ok? Entonces, este es L'Hopital. Por L'Hopital, este límite es igual a este, pero a condición de que el de arriba se vaya al 0 en el límite y el de abajo también se vaya a 0 en el límite. Así que yo debo verificar que cuando la x se va al valor 1, la g de x se va al 0. Esto es aquí cuando x se va a A y acá cuando x se va a A. Pero en este caso la A es 1. Ahora, el límite de g de x, cuando x tiende al 1, pues es el límite de x cuadrada menos 1 cuando x se va al 1, y eso me da 0 al cuadrado menos 1, y eso es, no, perdón, es 1 al cuadrado menos 1 y eso es 0. ¿Ok? Ahora, bueno, eso es equivalente a decir que la g de x tiende al 0 cuando la x tiende al 1. Entonces se cumple esta condición. Voy a ver
para aplicar la regla del L'Hopital, tengo que ver que el numerador también se vaya al 0, cuando x se va al 1. Entonces debo calcular el límite cuando x tiende al 1 de f de x, y eso es igual a el límite cuando x tiende al 1 de la integral de 1 a sen x menos 1 entre x menos 1 de t cuadrada más cos de t, más cos de 1 entre t, perdón, por dt. ¿Ok? Entonces aquí claramente es de la forma esta variable x menos 1 entre la misma variable. En el límite esto vale 1, de modo que esto es la integral de 1 a 1 de t cuadrada menos más cos de 1 sobre t por dt. ¿Pero qué dijimos? Si los límites de integración inferior y superior son iguales, ¿cuánto vale la integral? 0. 0, perfectamente dicho. Entonces, esto es 0. De modo Disculpe, profesor. que aquí también tenemos que f de x tiende a 0 cuando x tiende al 1, lo cual significa que se cumple esta condición también. Y si se cumplen las dos condiciones, entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital para resolver el límite. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Derivando la función. Disculpe, profesor. Disculpe, profesor. Es que no me quedó muy claro lo del límite superior. ¿Por qué se vuelve 1? ¿Este límite? ¿Por qué es 1? Es que aquí, haz de cuenta que tú sacas ¿no? Haces límite. El límite de esta integral es el límite desde 1 hasta el límite de aquí, ¿no? Entonces, el límite de sen de x menos 1 entre x menos 1, cuando x tiende al 1, haces un cambio de variable. El cambio de variable, acuérdense, es nuestro as bajo la manga, ¿no? Entonces, es lo que nos hace ser magos. Miren, aquí en este caso, no es que sea magia, sino que es un truco aquí. El truco es el cambio de variable. Hacen u igual a x menos 1. Y si u es igual a x menos 1, entonces, cuando la x tiende al 1, la u tiende al 0. ¿Ok? Cuando la x tiende al 1, la u tiende al 0. Quiere decir que esta condición es equivalente a decir que u tiende a 0. Lo cual quiere decir que este límite es igual al límite cuando la u tiende al 0, porque si la x tiende al 1, la u tiende al 0, de el seno de lo que está aquí, que es u, entre lo que está acá, que también es u, y este límite, por formulita de lo que vieron ustedes en cálculo diferencial, este límite es el que se usa para resolver la inmensa mayoría de límites trigonométricos. Todos se reducen a este límite. Por eso a este límite se le llama pues, la piedra angular de los límites trigonométricos, de modo que esto vale 1. Y ese 1 es el 1 que escribí acá, es este de aquí, el de aquí, ¿no? Oh, ya. Muchas gracias. Sí, profesor. Porque estás tú en el límite de aquí, de la constante, es la constante, pero el límite del límite superior es 1, por el cambio de variable, ¿no? ¿Sí te diste cuenta? Perfecto, profesor. Muchas gracias. Sí, ya me quedó claro. Entonces, así, en lo sucesivo, hazle así. No te olvides que el cambio de variable es universal. Cambio de variable dice toda cosa puede ser sustituida por su igual. Entonces, pues usas eso. Simplemente, y te saca de muchos problemas cuando uno se llega a atorar. Se olvida del cambio de variable y por ahí está oculto. Entonces, hasta que uno lo recuerda el cambio de variable, entonces dice, pues por aquí va. Correcto, entonces esa es la idea de ¿no? Así que hay que trabajar este ejercicio hasta llevarlo a sus últimas consecuencias. ¿Qué seguiría después de esto por la regla del L'Hopital? Aquí utilizando L'Hopital. Utilizando L'Hopital dice, estamos aquí, para pasar de aquí a acá, pues debo derivar arriba, de arriba y derivar de abajo. Entonces esto equivale a tener el límite cuando x tiende al 1 de
la derivada con respecto a x de la integral de 1 a sen de x menos 1 entre x menos 1 por t cuadrada más cos de 1 entre t por dt entre la derivada con respecto a x de x cuadrada menos 1. Hay que calcular esto por el corolario 5 de la página 51. Esta derivada se resuelve con el corolario 5, lo voy a poner por aquí, corolario 5 de la página 51. La página 51 es muy importante por ese corolario, porque ese corolario ayuda mucho a resolver este tipo de límites y ayuda mucho a derivar integrales. Entonces, sí es importante ese teorema, por eso es que se lo deben aprender ese teorema, la equivalencia, porque se usa mucho. Y con ese teorema ustedes pueden sacar adelante ese límite, que en realidad no se complica mucho después de aplicar el teorema 51, el corolario 51. No, el corolario 5 de la página 51. ¿Ok? Bueno, pues ya les avancé el problema un buen cacho, entonces ahora ahí ustedes lo pueden aterrizar. Pero lo van a hacer ya con toda calma en casa porque se nos agotó el tiempo. Ya debemos irnos. A menos que haya alguna duda otra, así como la que me preguntaron hace un momento, que fue interesante para ver cómo efectivamente apareció el 1 allá. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, si no hay otra duda y no tienen inconveniente, estamos aquí, ya no hay tiempo de resolver algún otro ejercicio porque eso... Profe, sí. Profe, si tenemos alguna duda, ¿le podemos enviar un correo? Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno. Sí. Gracias. Ok. Muy bien. Le dejamos aquí entonces. Nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta luego. Pues, buen provecho. Gracias. Pásenlo bien. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bye. Nos vemos. Recording